miedo a que los muertos resurjan de sus tumbas es tan viejo como el mundo. Y entre esos seres que podrían resucitar, los más temidos son los vampiros, los terroríficos señores de la noche. Yo soy Drácula. Seguro que habéis oído hablar de mí. Una criatura de la noche que se alimenta de sangre. Y no estoy muerto, pero tampoco vivo. Antes era un ser solitario al que todos temían. Pero hoy tengo muchos compañeros, estrellas del mundo moderno, que siguen mis pasos. ¿Pero en qué me han convertido? En un joven pálido que siente escrúpulos a la hora de morder, en un sex symbol de sagas románticas para adolescentes. Os contaré mi historia. Venid conmigo si tenéis el valor de seguirme. Drácula, la verdadera historia de los vampiros. En 1897, el escritor irlandés Bram Stoker publica Drácula, que se convertirá en una de las novelas más conocidas de la literatura mundial. En ella habla de un conde rumano convertido en vampiro y su viaje a Inglaterra, donde cometerá terribles crímenes. A finales de la era victoriana, las historias de terror son un gran éxito de ventas. La tecnología avanza a pasos agigantados y el ritmo de vida es cada vez más rápido. El mundo ha estado gobernado por la religión, pero todo cambia de repente. Hay máquinas de vapor, prensa escrita, un gobierno sólido, barcos que zarpan con puntualidad. No queda espacio para lo oculto, lo sobrenatural o la religiosidad profunda. En un mundo moderno e innovador, Stoker introduce un vampiro, una criatura que continúa muy viva en el imaginario popular. Sin embargo, hoy casi nadie recuerda a su autor. Sus cenizas descansan en un humilde crematorio de Londres. Mi creador. Quien me hizo famoso. Y no solo eso. En su libro, Stoker describe muchas de las características y facultades que hacen reconocible a un vampiro. Cuando la novela Drácula es publicada, los críticos se muestran divididos. Para unos es literatura de segunda clase, mientras que para otros es una de las mejores historias de terror jamás escritas, aunque no apta para espíritus delicados. En cualquier caso, Stoker no deja indiferente a nadie. La creencia de que el espíritu sobrevive a la muerte permite fantasear sobre ese periodo que va desde el fallecimiento hasta la llegada del alma al otro mundo. El temor a que el alma no pueda separarse del cuerpo siempre está presente. Por eso las leyendas de muertos que vuelven de la tumba están tan extendidas. Mucho antes de la publicación de Drácula ya se conocían historias de supuestos vampiros. En el año 1732, el médico militar Johann Flukinger investigó el caso de un tal Arnold Paole por orden de la administración militar austríaca. Al parecer se trataba de un no muerto que cometía sus crímenes por la noche en un pequeño pueblo de Serbia, un suceso que provocó una auténtica psicosis colectiva. Recuerdo bien el caso de Arnold Paole. Al pobre no le dejaron descansar.
Varios vecinos juraron haberlo visto poco después de su muerte, merodeando por las calles y penetrando en las casas para arrebatar a los vivos su energía vital. La creencia en los no muertos, que se alimentan de la sangre de los vivos, ya formaba parte de las supersticiones de la antigüedad grecorromana. En el calendario romano figuraba una celebración que tenía lugar en mayo, destinada a ahuyentar a los espíritus de aquellos pobres desdichados que no habían logrado alcanzar el más allá. Johann Flukinga no lo dudó ni un segundo. La de Arnold Paole era una de esas almas perdidas. Según él, el cadáver apenas mostraba signos de descomposición. Al parecer ignoraba que un cuerpo enterrado está expuesto a una menor acidez, por lo que su descomposición es inferior a la que presenta un soldado muerto en el campo de batalla. Tampoco sabía que al secarse un cuerpo, sus uñas pueden parecer más largas, o que el pelo se sujeta bastante bien a la piel seca. Todo lo que describió en su informe es muy normal. Es lo mismo a lo que yo me enfrento a diario. Solo algo inusual, que no encaje en esa descripción, podría sugerir circunstancias sospechosas. En Viena esperan que Flukinga ponga fin a los rumores sobre vampiros. El extenso imperio de los Habsburgo, que agrupa a tantos pueblos diferentes, quiere evitar problemas en las regiones fronterizas. Pero su dictamen no colmará sus deseos, como muestra el informe final consignado en negro sobre blanco en el Archivo Real. Está en perfecto estado, no presenta descomposición. Había rastros de sangre fresca en los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Sin duda se trataba de un verdadero vampiro. Así que ordenó incinerar el cuerpo ese mismo día y devolver las cenizas a la tumba. El informe de Flukinga corre como la pólvora por toda Europa. En lugar de apagar el incendio, el médico militar añade más leña al fuego. Todo el mundo hablaba de nosotros. Ya no éramos una fantasía de aldeanos supersticiosos, sino el objeto de disputas académicas. Veinte años más tarde, los rumores sobre vampiros siguen recorriendo el imperio austríaco. La emperatriz María Teresa, muy preocupada, toma cartas en el asunto y ordena a su médico de cámara que estudie a fondo la cuestión. Su misión será acabar de una vez por todas con tan alarmante superstición. Gerard van Swieten es un hombre muy culto y un defensor acérrimo de la ciencia moderna. Para él, los vampiros son tan solo una barbaridad difundida por los ignorantes, una simple quimera. Van Swieten no alberga ninguna duda sobre el resultado final de su investigación. Tras un minucioso examen, el médico de la emperatriz achaca a causas naturales como la falta de aire y el proceso de fermentación la sangre que fluía desde la boca, el cuerpo hinchado y la piel rosada. Sus conclusiones son enviadas a la corte. Todo este escándalo nace de un vano temor, de una credulidad supersticiosa, de una fantasía oscura y agitada, y ante todo, de la ingenuidad y la ignorancia del pueblo. Un categórico informe que aspira a desterrar a los vampiros de la faz de la tierra. En Viena están muy satisfechos.
creen haber acabado para siempre con la superstición. Por su parte, los desdeñosos extranjeros que veían la biblioteca de palacio como un bonito escenario para fiestas y reuniones, comienzan a ver este recinto como un refugio de la sabiduría digno del mayor respeto. La Ilustración. Cuánto me gustaba. Montones de libros científicos para conjurar la superstición. Cientos de tratados, solo con ese fin. La luz había llegado por fin a Viena. Y nosotros no existíamos. Para erradicar definitivamente la creencia en los vampiros, se forma una alianza al más alto nivel. El mismo Papa ha escrito tratados definiendo el vampirismo como una alucinación de personas enfermas, y la emperatriz se suma a tan elevado empeño. El 1 de marzo de 1755 es publicado el llamado Decreto de los Vampiros, en el que se establecen penas muy severas para quien se atreva a abrir tumbas sin autorización y clavar estacas a los cadáveres. Nos eliminaron por decreto. O eso creían en la fastuosa Viena. Al enterarse de que gobiernos e instituciones investigan la existencia de vampiros, la población empieza a pensar, si el Estado se ocupa de esto es porque oculta algo importante. Al incluirlo en la ley, las autoridades reforzaron la creencia de que aquello era real. De lo contrario, no habrían puesto en marcha investigaciones o promulgado leyes y decretos. Fue un arma de doble filo que acabó reforzando la superstición. El miedo a los no muertos es demasiado profundo. No puede ser erradicado por una orden gubernamental. Según una antigua creencia popular, cualquier persona puede convertirse en un no muerto, por haber cometido terribles pecados, por una maldición o por ser víctima de un vampiro. Cuando alguien vive tanto como yo, recorre el mundo entero y no he visto un solo lugar donde no me conozcan. Sí, una bonita colección. En Rumanía, la creencia en los vampiros sigue estando muy extendida. En la primavera de 2004, el pequeño pueblo de Marotino de Sus apareció en los titulares de la prensa local con motivo de la profanación de una tumba. El culpable fue fácil de localizar, ya que no ocultó su delito. Al contrario, se mostró orgulloso por haber impedido que un vampiro atacase a sus vecinos. El pastor Mircea Mitrica describió los síntomas de la víctima. Cuando me contaron lo que decía la chica, fui a verla. Vi en qué estado estaba. Y vi cómo lloraba mientras decía, ahí está, me va a matar, me va a comer. Mircea Mitrica no se lo pensó dos veces, y sin la menor vacilación, abrió la tumba y le arrancó el corazón al cadáver, lo que ordena la tradición del pueblo cuando se descubre a un vampiro. Esta es mi colección. Recuerdos del paso de los siglos. Empecé hace mucho tiempo.
Supuestamente nos pueden matar con una bala de plata o atravesándonos el corazón con una estaca de madera. Y por aquí tengo una cruz. De la que huimos como de la peste. El ajo es bueno para combatir a brujas y vampiros. Aparecen muchas historias. Una de ellas cuenta cómo algunos espíritus pueden adquirir forma corpórea tras penetrar en una cocina un determinado número de veces, y cómo el ajo se convierte entonces en una eficaz y asequible defensa. Otra historia cuenta que el ajo surgió de la tierra que el diablo acababa de pisar con su pie izquierdo tras ser expulsado del paraíso, y que donde crece el ajo se reconoce la huella del diablo. Para mí el ajo está tan presente en la mitología porque es muy saludable y curativo. De ahí proviene su supuesta relación con lo sobrenatural. En Rumanía existen muchos rituales para mantenernos a raya e impedir que volvamos del otro mundo. Y algunos son muy eficaces. La anciana Nana Sida lleva décadas utilizando esos rituales. Colocamos una vela en cada esquina para que su ruta hacia el más allá esté iluminada. Aunque no sabría precisar el origen exacto de estas tradiciones. Debo hacerlo con cuidado para que el ataúd no se queme. Una de las costumbres más comunes es esparcir en el ataúd semillas de amapola para que el difunto se entretenga con ellas. Además, la amapola es un narcótico que tranquiliza al espíritu de la persona fallecida. También se puede poner un poco de pólvora para que el espíritu tenga miedo de volver. Restregar un ajo en las paredes interiores para que el espíritu pueda descansar es otra costumbre tradicional. Durante los últimos años, algunos han comenzado a introducir en el ataúd un teléfono móvil para que el difunto pueda comunicarse desde el más allá. Un ritual que parte de la idea de que el más allá es un lugar en el que el muerto debe contar con todo lo necesario para evitar que se sienta tentado a regresar. Por último, se clava una estaca en el cadáver, aunque sea de forma simbólica. Colocamos una aguja en la llama de la vela hasta que esté al rojo vivo. La aguja simboliza la estaca que clavaremos junto al oído. Y después, que Dios le dé el descanso eterno. Rumanía es la patria de los vampiros. Transilvania y Valaquia son dos regiones que incluso hoy en día siguen sonando lejanas, como envueltas en la niebla del pasado. En esta tierra misteriosa, la gente aún teme a los vampiros, pero también vive gracias a ellos. Drácula es todo un valor publicitario. La ciudad transilvana de Bran fue el hogar del personaje histórico que inspiró la leyenda. Vlad Tepes, el Empalador, un temible noble del siglo XV. Resulta difícil encontrar un recuerdo en el que no aparezcan él o Drácula. Deberían darme comisión. El negocio marcha
Gracias a mi fama. Bran recibe miles de visitantes cada año. La idea de que esta fuese la residencia del empalador nació hace 50 años, tras considerar que este hermoso castillo era el que más se ajustaba a la descripción de Stoker. ¿Habría tenido tanto éxito su novela sin Vlad el Empalador? ¿Quién sabe? Aunque la auténtica clave fue la debilidad de la Inglaterra moderna por lo sobrenatural. Stoker oye hablar por primera vez de Vlad Tepes el Empalador durante una sesión de espiritismo, una actividad lúdica muy de moda entre las clases altas desde 1890. Incluso los científicos participan. Un historiador húngaro, tras ser presentado a Stoker, le cuenta la historia de Vlad Tepes, el señor de Valaquia, el terrible Vlad el Empalador. El escritor escucha atónito su minucioso relato que retrata su extrema crueldad. El primer documento histórico que menciona la figura de Vlad Tepes está fechado en 1463 y es un texto en rima muy alejado de la realidad. Valaquia, donde también vivieron el padre y el hijo de Tepes, era por entonces una región muy extraña, casi tanto como la luna. Los turcos amenazaban Europa. Estas tierras fueron el escenario de infinitas crueldades por ambas partes. La leyenda cuenta que Vlad hizo empalar aquí a miles de turcos, lo que dio origen a su terrible sobrenombre, el Empalador. Tras escuchar aquel terrible relato, Stoker toma una pequeña fracción de la historia y añade su fértil imaginación. Y así nace el vampiro hollywoodiense. El Drácula de Stoker es un despliegue de fantasía irlandesa condimentado con un toque de historia tradicional rumana. Una receta que terminará alcanzando el éxito mundial. El más famoso vampiro también debe su nombre al siniestro y cruel príncipe valaco del siglo XV. Vlad Tepes nació como Vlad Draculea, diminutivo de Drácul, que heredó de su padre y que significa pequeño dragón. Una referencia a los caballeros de la Orden del Dragón, que tenían por lema la defensa del occidente cristiano ante el avance del Imperio Turco Otomano. Amén. Amén. Vlad Tepes era un guerrero despiadado y temido que torturó y masacró a miles de enemigos. Tras la victoria contra los turcos, el príncipe hizo honor a su fama de gobernante cruel. Incluso después de su muerte, fue temido y odiado en sus dominios. Cuentan que murió en 1476, pero cuando abrieron su tumba en 1931, estaba vacía. Como dice el refrán, que la vergüenza caiga sobre aquel que piense mal. La pluma de Bram Stoker transforma al sanguinario príncipe Vlad en un vampiro que se alimenta de sangre. Incluso cambia el título inicial de la novela, de El no muerto a Drácula.
Stoker era un gran investigador, algo que muchos ignoraban. Pero el descubrimiento del manuscrito original y de las notas previas dejó patente que había leído muchos artículos de prensa y numerosos informes de viajes antes de crear una obra tan completa. Su protagonista es complejo y singular. Bram sabía todo sobre mí, incluso a qué escuela había ido y el nombre de mi maestro. Junto a otros 9 aprendices, Drácula aprende brujería con el mismísimo diablo. Solo el alumno más dotado le servirá eternamente. Adivinad quién fue el elegido. Stoker no fue el primero en escribir sobre vampiros, pero contó cosas que nadie más sabía. Bram Stoker combina hábilmente datos históricos con elementos propios de las novelas de terror. El lector no tiene claro si está ante un hecho real o ante una fantasía. En la primera edición, el autor escribe: Estoy convencido de que los hechos aquí descritos sucedieron en realidad, por increíbles e incomprensibles que puedan parecer a cualquier lector. Una vez más afirmo que la misteriosa tragedia que aquí se narra es totalmente cierta. Él sabía que nadie le creería. Por eso escribió en el prólogo: en este siglo en el que no creemos ni lo que tenemos ante nuestros ojos, el escepticismo de los sabios es el mayor poder de Drácula. En un momento en el que se intenta comprender todo, Stoker se divierte sembrando dudas. Por eso Drácula viaja a Inglaterra en un barco ruso que encalla frente a la costa de Whitby. Un lugar donde no es extraño que la prensa de la época se haga eco de algún naufragio. El barco varado se puede ver en la playa, con su aspecto perdido, tenebroso y solitario, como un buque fantasma en el que solo una persona ha sobrevivido. Esa persona es Drácula, que tras saltar a la playa, penetra en un mundo moderno, avanzado y tecnológico, donde comienza a cometer sus actos depravados y siniestros. Pero Drácula no permanece mucho tiempo en Whitby. Su objetivo final es Londres, el lugar que, según Stoker, le parece el más sabroso de todo el mundo. Para un vampiro, la capital del imperio es como el país de Jauja. Un lugar fascinante por el que pasean sabrosos manjares procedentes de todo el planeta. Drácula se convierte en su dueño y señor. Desde entonces, los vampiros han dominado el mundo y se han convertido en el reflejo del gusto y la moda de su tiempo. Su aspecto ha variado mucho, desde la inspiración histórica encarnada por Vlad Tepes, pasando por terribles monstruos y vividores disolutos, hasta los elegantes vampiros de hoy que practican la abstinencia y prometen amor eterno. Pero pese a sus acentuadas diferencias, todos los vampiros tienen algo en común. Tenemos algo que todos desean: la vida eterna. Al menos mientras nos dejan. La idea de un Drácula inmortal es algo que se opone a la corriente cultural vigente.
Es un concepto que se enfrenta a los valores que constituyen e impulsan nuestra sociedad: el materialismo, el conformismo y la respetabilidad. La leyenda de Drácula se basa en la inmortalidad, que es algo que no encaja en los valores de nuestra sociedad materialista. Los vampiros de hoy tienen muy poco que ver con Drácula. Algunos incluso intentan ser buenas personas. Hollywood ha convertido al monstruo sanguinario y nocturno en un adolescente enamoradizo y vulnerable. Cada vez son más guapos. Y en mi opinión, más niñatos. Cuando Stoker diseñó mi imagen, seguramente pensaba en su amigo, el gran Henry Irving. Henry Irving, el actor shakespeariano más famoso de su época, tenía como representante a Bram Stoker. Irving no quiso interpretar a Drácula porque le parecía trivial. ¿Y quién se acuerda hoy de él? A mí me conocen en todas partes, aunque ya no salga en tantas películas. Pero todo el mundo cree saber cómo soy. Y algunos incluso están convencidos de haberme visto en persona alguna vez. O al menos a otro de su especie. Como un testigo aseguró en Londres en 1970. Según sus declaraciones, un muerto viviente había escapado del cementerio de Highgate. Un rumor que desató una desenfrenada persecución. El joven que aseguró haber visto al no muerto facilitó una pequeña descripción. Y muchos ataúdes fueron destruidos en la mayor cacería de vampiros del siglo XX. En la década de los 70, cuando todo tenía explicación, surgía algo que traspasaba los límites de la razón. Y el veredicto fue el siguiente. No vamos a discutir más sobre algo incomprensible. Nos encontramos ante un fenómeno vampírico, del mundo de las sombras, la oscuridad y las tinieblas. Durante semanas, el vampiro de Highgate hizo que Londres contuviese la respiración. Pero, ¿qué contó el supuesto testigo? Era una figura alta y gris, de unos 2,5 metros de altura. Parecía avanzar flotando por el camino, sin hacer ningún ruido. He estado muchas veces en Highgate y nunca he visto a otro vampiro. Pero éramos temidos en todo el imperio. En Irlanda, la patria de Stoker, llevamos vagando más de 1000 años. Hace pocos años, en Irlanda del Norte, unos arqueólogos descubrieron un cementerio del siglo VIII y desenterraron unos 3000 esqueletos. Algunos tenían piedras colocadas sobre las piernas, una señal clara del temor a que los muertos pudiesen regresar. Los investigadores han encontrado indicios de ese miedo ancestral en otros cementerios británicos. Hemos encontrado clavos similares a este, clavados en el cuerpo de forma intencionada. Uno atravesaba el hombro derecho, otro estaba en el corazón y otro en el tobillo izquierdo. Todos estos clavos parecían tener como finalidad evitar que el fallecido pudiese levantarse de nuevo. Tal vez esos muertos eran sospechosos de ser vampiros. Pero Stoker ignoraba tales hechos cuando escribió Drácula en esta casa.
Sin embargo, en tiempos de Stoker, las historias de muertos vivientes eran muy populares en las Islas Británicas. En sus notas no aparece nada sobre su Irlanda natal. Allí solo existen elfos, hadas, duendes y otros seres mágicos. Aunque bien mirado, ¿por qué escribir sobre lo que ya se conoce? Uno de los personajes mitológicos del inframundo irlandés podría poner en cuestión todo lo que creemos saber sobre el origen de los vampiros. Un muerto viviente que sembró el terror allá por el siglo VI. Incluso conocemos la ubicación de su tumba, cubierta por una enorme roca que le impide escapar. Está en Slagtaverty, que según este libro viene del irlandés Lagtaverty y significa la tumba de Abartak, la sepultura del enano. Un enano sediento como un gigante, que saciaba su sed con sangre humana. En vida era un rey cruel, y sus súbditos no dejaban de suplicar que alguien acabase con él. Por fin, un noble caballero mató a Abartak, pero este escapó de su tumba para alimentarse con la sangre de su pueblo, hasta que sus antiguos vasallos lo enterraron cabeza abajo y colocaron una gran roca sobre su tumba. Es una historia interesante, que combina la idea del muerto viviente y la del bebedor de sangre. Al parecer, su historia es muy similar a la mía. Los irlandeses siguen dedicando una noche al año a los muertos vivientes. Según la antigua mitología celta, los muertos pueden salir de sus tumbas durante la noche del 31 de octubre. Esta festividad, bautizada como Celebración de Samhain, es conocida en todo el mundo como la Noche de Halloween. Me gusta ver cómo disfrutan. Incluso pierden el miedo atávico a la oscuridad. El verdadero objetivo de estos antiguos rituales es mantener a raya a los muertos. Algunos aseguran que el Drácula de Stoker podría proceder de Irlanda, apoyándose en el relevante significado que posee su nombre en la antigua lengua de la isla. La palabra Drácula podría tener un origen irlandés, ya que Droc Ula, en este idioma, significa mala sangre. Es cierto que resulta más lógico que este sonoro sobrenombre proceda de Vlad Draculea, Vlad el Empalador, el noble rumano del siglo XV. Pero también es posible que Stoker eligiese esa palabra por su resonancia y su significado en irlandés, que encajaba a la perfección con el siniestro carácter de su protagonista. Es difícil imaginar que Stoker no conociese a fondo la mitología local. Una misteriosa enfermedad le obligó a guardar cama durante sus primeros 7 años. Su madre y su niñera, siempre solícitas, trataban de entretenerle contándole historias y leyendas irlandesas. Historias con las que, muy probablemente, soñaba por las noches. Tal vez era incapaz de diferenciar el sueño de la realidad. Bram Stoker murió el 20 de abril de 1912,
sin dejar ningún testimonio escrito que clarificara dónde y cuándo oyó hablar por primera vez de vampiros y muertos vivientes. Según el informe forense, la causa de la muerte fue el agotamiento. Bram, de no ser por ti nadie me conocería. Yo te debo mi fama. Y tú me debes la tuya. La novela Drácula no fue un éxito inmediato. Las reseñas fueron amables pero distantes, lo que resulta bastante curioso. Y aún más teniendo en cuenta que su enorme número de reediciones y traducciones no es muy inferior al de la Biblia o el Corán. Aquellas primeras críticas, frías y desapasionadas, contrastan con la total asimilación del vampiro de Bram Stoker en todas las sociedades actuales, al menos en Occidente. Drácula es hoy mundialmente famoso. Pero Stoker nunca llegó a conocer su extraordinaria notoriedad. Murió mucho antes de que su novela fuese alabada y reconocida. No disfrutó del éxito, pero gracias a él, estoy más vivo que nunca. Tras su muerte, el escritor irlandés Bram Stoker fue incinerado, algo muy poco usual en aquella época. ¿Es posible que en sus momentos finales sintiese miedo de su propia fantasía? ¿Miedo al mundo tenebroso que hay entre la vida y la muerte? Ese lugar siniestro y desconocido cuyas insondables tinieblas nos angustian y aterrorizan. ¿Quién sabe? Ya conocéis mi historia y sabéis que nunca moriré, porque nunca he estado vivo. Solo existo en vuestra imaginación y de vosotros depende cuándo y dónde volveré a aparecer. En 1897, el escritor irlandés Bram Stoker publica Drácula, que se convertirá en una de las novelas más conocidas de la literatura mundial. En ella habla de un conde rumano convertido en vampiro y su viaje a Inglaterra, donde cometerá terribles crímenes. A finales de la era victoriana, las historias de terror son un gran éxito de ventas. La tecnología avanza a pasos agigantados y el ritmo de vida es cada vez más rápido. El mundo ha estado gobernado por la religión, pero todo cambia de repente. Hay máquinas de vapor, prensa escrita, un gobierno sólido, barcos que zarpan con puntualidad. El miedo a que los muertos resurjan de sus tumbas es tan viejo como el mundo. Y entre esos seres que podrían resucitar, los más temidos son los vampiros, los terroríficos señores de la noche. Yo soy Drácula. Seguro que habéis oído hablar de mí. Una criatura de la noche que se alimenta de sangre. Y no estoy muerto, pero tampoco vivo. Antes era un ser solitario al que todos temían. Pero hoy tengo muchos compañeros, estrellas del mundo moderno, que siguen mis pasos. ¿Pero en qué me han convertido? No queda espacio para lo oculto, lo sobrenatural o la religiosidad profunda. En un mundo moderno e innovador, Stoker introduce un vampiro,
una criatura que continúa muy viva en el imaginario popular. Sin embargo, hoy casi nadie recuerda a su autor. Sus cenizas descansan en un humilde crematorio de Londres. Mi creador. Quien me hizo famoso. Y no solo eso. En su libro, Stoker describe muchas de las características y facultades que hacen reconocible a un vampiro. En un joven pálido que siente escrúpulos a la hora de morder. En un sex symbol de sagas románticas para adolescentes. Os contaré mi historia. Venid conmigo si tenéis el valor de seguirme. Drácula, la verdadera historia de los vampiros. Cuando la novela Drácula es publicada, los críticos se muestran divididos. Para unos es literatura de segunda clase, mientras que para otros es una de las mejores historias de terror jamás escritas, aunque no apta para espíritus delicados. En cualquier caso, Stoker no deja indiferente a nadie. La creencia de que el espíritu sobrevive a la muerte permite fantasear sobre ese periodo que va desde el fallecimiento hasta la llegada del alma al otro mundo. El temor a que el alma no pueda separarse del cuerpo siempre está presente. Por eso las leyendas de muertos que vuelven de la tumba están tan... El miedo a que los muertos resurjan de sus tumbas es tan viejo como el mundo. Y entre esos seres que podrían resucitar, los más temidos son los vampiros, los terroríficos señores de la noche. Yo soy Drácula. Seguro que habéis oído hablar de mí. Una criatura de la noche que se alimenta de sangre. Y no estoy muerto, pero tampoco vivo. Antes era un ser solitario al que todos temían. Pero hoy tengo muchos compañeros, estrellas del mundo moderno, que siguen mis pasos. ¿Pero en qué me han convertido? En un joven pálido que siente escrúpulos a la hora de morder. En un sex symbol de sagas románticas para adolescentes. Os contaré mi historia. Venid conmigo si tenéis el valor de seguirme. Drácula, la verdadera historia de los vampiros. En 1897, el escritor irlandés Bram Stoker publica Drácula, que se convertirá en una de las novelas más conocidas de la literatura mundial. En ella habla de un conde rumano convertido en vampiro y su viaje a Inglaterra, donde cometerá terribles crímenes. A finales de la era victoriana, las historias de terror son un gran éxito de ventas. La tecnología avanza a pasos agigantados y el ritmo de vida es cada vez más rápido. El mundo ha estado gobernado por la religión, pero todo cambia de repente. Hay máquinas de vapor, prensa escrita, un gobierno sólido, barcos que zarpan con puntualidad. No queda espacio para lo oculto,
lo sobrenatural o la religiosidad profunda. En un mundo moderno e innovador, Stoker introduce un vampiro, una criatura que continúa muy viva en el imaginario popular. Sin embargo, hoy casi nadie recuerda a su autor. Sus cenizas descansan en un humilde crematorio de Londres. Mi creador. Quien me hizo famoso. Y no solo eso. En su libro, Stoker describe muchas de las características y facultades que hacen reconocible a un vampiro. Cuando la novela Drácula es publicada, los críticos se muestran divididos. Para unos es literatura de segunda clase, mientras que para otros es una de las mejores historias de terror jamás escritas, aunque no apta para espíritus delicados. En cualquier caso, Stoker no deja indiferente a nadie. La creencia de que el espíritu sobrevive a la muerte permite fantasear sobre ese periodo que va desde el fallecimiento hasta la llegada del alma al otro mundo. El temor a que el alma no pueda separarse del cuerpo siempre está presente. Por eso las leyendas de muertos que vuelven de la tumba están tan extendidas. Mucho antes de la publicación de Drácula ya se conocían historias de supuestos vampiros. En el año 1732, el médico militar Johann Fluckiger investigó el caso de un tal Arnold Paole por orden de la administración militar austríaca. Al parecer se trataba de un no muerto que cometía sus crímenes por la noche en un pequeño pueblo de Serbia, un suceso que provocó una auténtica psicosis colectiva. Recuerdo bien el caso de Arnold Paole. Al pobre no le dejaron descansar. Varios vecinos juraron haberlo visto poco después de su muerte, merodeando por las calles y penetrando en las casas para arrebatar a los vivos su energía vital. La creencia en los no muertos, que se alimentan de la sangre de los vivos, ya formaba parte de las supersticiones de la antigüedad grecorromana. En el calendario romano figuraba una celebración, que tenía lugar en mayo, destinada a ahuyentar a los espíritus de aquellos pobres desdichados que no habían logrado alcanzar el más allá. Johann Fluckiger no lo dudó ni un segundo. La de Arnold Paole era una de esas almas perdidas. Según él, el cadáver apenas mostraba signos de descomposición. Al parecer ignoraba que un cuerpo enterrado está expuesto a una menor acidez, por lo que su descomposición es inferior a la que presenta un soldado muerto en el campo de batalla. Tampoco sabía que al secarse un cuerpo, sus uñas pueden parecer más largas, o que el pelo se sujeta bastante bien a la piel seca. Todo lo que describió en su informe es muy normal. Es lo mismo a lo que yo me enfrento a diario. Solo algo inusual, que no encaje en esa descripción, podría sugerir circunstancias sospechosas. En Viena esperan que Fluckiger ponga fin a los rumores sobre vampiros. El extenso imperio de los Habsburgo, que agrupa a tantos pueblos diferentes, quiere evitar problemas en las regiones fronterizas. Pero su dictamen no colmará sus deseos, como muestra el informe final consignado en negro sobre blanco en el Archivo Real. Está en perfecto estado, no presenta descomposición. Había rastros de sangre fresca en los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Sin duda se trataba de un verdadero vampiro.
Así que ordenó incinerar el cuerpo ese mismo día y devolver las cenizas a la tumba. El informe de Flückiger corre como la pólvora por toda Europa. En lugar de apagar el incendio, el médico militar añade más leña al fuego. Todo el mundo hablaba de nosotros. Ya no éramos una fantasía de aldeanos supersticiosos, sino el objeto de disputas académicas. Veinte años más tarde, los rumores sobre vampiros siguen recorriendo el imperio austríaco. La emperatriz María Teresa, muy preocupada, toma cartas en el asunto y ordena a su médico de cámara que estudie a fondo la cuestión. Su misión será acabar de una vez por todas con tan alarmante superstición. Gerard van Swieten es un hombre muy culto y un defensor acérrimo de la ciencia moderna. Para él, los vampiros son tan solo una barbaridad difundida por los ignorantes, una simple... Para que el difunto pueda comunicarse desde el más allá. Un ritual que parte de la idea de que el más allá es un lugar en el que el muerto debe contar con todo lo necesario para evitar que se sienta tentado a regresar. Por último, se clava una estaca en el cadáver, aunque sea de forma simbólica. Colocamos una aguja en la llama de la vela hasta que esté al rojo vivo. La aguja simboliza la estaca que clavaremos junto al oído. Y después, que Dios le dé el descanso eterno. Rumanía es la patria de los vampiros. Transilvania y Valaquia son dos regiones que incluso hoy en día siguen sonando lejanas, como envueltas en la niebla del pasado. En esta tierra misteriosa, la gente aún teme a los vampiros, pero también vive gracias a ellos. Drácula es todo un valor publicitario. La ciudad transilvana de Bran fue el hogar del personaje histórico que inspiró la leyenda. Vlad Tepes, el Empalador, un temible noble del siglo XV. Resulta difícil encontrar un recuerdo en el que no aparezcan él o Drácula. Deberían darme comisión. El negocio marcha gracias a mi fama. Bran recibe miles de visitantes cada año. La idea de que esta fuese la residencia del Empalador nació hace 50 años, tras considerar que este hermoso castillo era el que más se ajustaba a la descripción de Stoker. ¿Habría tenido tanto éxito su novela sin Vlad el Empalador? ¿Quién sabe? Aunque la auténtica clave fue la debilidad de la Inglaterra moderna por lo sobrenatural. Stoker oye hablar por primera vez de Vlad Tepes, el Empalador, durante una sesión de espiritismo, una actividad lúdica muy de moda entre las clases altas desde 1890. Incluso los científicos participan. Un historiador húngaro, tras ser presentado a Stoker, le cuenta la historia de Vlad Tepes, el señor de Valaquia, el terrible Vlad el Empalador. El escritor escucha atónito su minucioso relato que retrata su extrema crueldad.
El primer documento histórico que menciona la figura de Vlad Tepes está fechado en 1463 y es un texto en rima muy alejado de la realidad. Valaquia, donde también vivieron el padre y el hijo de Tepes, era por entonces una región muy extraña, casi tanto como la luna. Los turcos amenazaban Europa. Estas tierras fueron el escenario de infinitas crueldades por ambas partes. La leyenda cuenta que Vlad hizo empalar aquí a miles de turcos, lo que dio origen a su terrible sobrenombre, el Empalador. Tras escuchar aquel terrible relato, Stoker toma una pequeña fracción de la historia y añade su fértil imaginación. Y así nace el vampiro hollywoodiense. Quimera. Van Swieten no alberga ninguna duda sobre el resultado final de su investigación. Tras un minucioso examen, el médico de la emperatriz achaca a causas naturales como la falta de aire y el proceso de fermentación la sangre que fluía desde la boca, el cuerpo hinchado y la piel rosada. Sus conclusiones son enviadas a la corte. Todo este escándalo nace de un vano temor, de una credulidad supersticiosa, de una fantasía oscura y agitada, y ante todo, de la ingenuidad y la ignorancia del pueblo. Un categórico informe que aspira a desterrar a los vampiros de la faz de la tierra. En Viena están muy satisfechos. Creen haber acabado para siempre con la superstición. Por su parte, los desdeñosos extranjeros que veían la biblioteca de palacio como un bonito escenario para fiestas y reuniones, comienzan a ver este recinto como un refugio de la sabiduría digno del mayor respeto. La Ilustración. Cuánto me gustaba. Montones de libros científicos para conjurar la superstición. Cientos de tratados, solo con ese fin. La luz había llegado por fin a Viena. Y nosotros no existíamos. Para erradicar definitivamente la creencia en los vampiros, se forma una alianza al más alto nivel. El mismo Papa ha escrito tratados definiendo el vampirismo como una alucinación de personas enfermas, y la emperatriz se suma a tan elevado empeño. El 1 de marzo de 1755 es publicado el llamado Decreto de los Vampiros, en el que se establecen penas muy severas para quien se atreva a abrir tumbas sin autorización y clavar estacas a los cadáveres. Nos eliminaron por decreto. O eso creían en la fastuosa Viena. Al enterarse de que gobiernos e instituciones investigan la existencia de vampiros, la población empieza a pensar, si el Estado se ocupa de esto es porque oculta algo importante. Al incluirlo en la ley, las autoridades reforzaron la creencia de que aquello era real. De lo contrario, no habrían puesto en marcha investigaciones o promulgado leyes y decretos. Fue un arma de doble filo que acabó reforzando la superstición. El miedo a los no muertos es demasiado profundo. No puede ser erradicado por una orden gubernamental. Según una antigua creencia popular, cualquier persona puede convertirse en un no muerto, por haber cometido terribles pecados, por una maldición o por ser víctima de un vampiro.
Cuando alguien vive tanto como yo, recorre el mundo entero y no he visto un solo lugar donde no me conozcan. Sí. Una bonita colección. En Rumanía, la creencia en los vampiros sigue estando muy extendida. En la primavera de 2004, el pequeño pueblo de Marotino de Sus apareció en los titulares de la prensa local con motivo de la profanación de una tumba. El culpable fue fácil de localizar, ya que no ocultó su delito. Al contrario, se mostró orgulloso por haber impedido que un vampiro atacase a sus vecinos. El pastor Mircea Mitrica describió los síntomas de la víctima. Cuando me contaron lo que decía la chica, fui a verla. Vi en qué estado estaba. Y vi cómo lloraba mientras decía, ahí está, me va a matar, me va a comer. Mircea Mitrica no se lo pensó dos veces y sin la menor vacilación abrió la tumba y le arrancó el corazón al cadáver, lo que ordena la tradición del pueblo cuando se descubre a un vampiro. Esta es mi colección. Recuerdos del paso de los siglos. Empecé hace mucho tiempo. Supuestamente nos pueden matar con una bala de plata o atravesándonos el corazón con una estaca de madera. Y por aquí tengo una cruz. De la que huimos como de la peste. El ajo es bueno para combatir a brujas y vampiros. Aparecen muchas historias. Una de ellas cuenta cómo algunos espíritus pueden adquirir forma corpórea tras penetrar en una cocina un determinado número de veces, y cómo el ajo se convierte entonces en una eficaz y asequible defensa. Otra historia cuenta que el ajo surgió de la tierra que el diablo acababa de pisar con su pie izquierdo tras ser expulsado del paraíso, y que donde crece el ajo se reconoce la huella del diablo. Para mí el ajo está tan presente en la mitología porque es muy saludable y curativo. De ahí proviene su supuesta relación con lo sobrenatural. En Rumanía existen muchos rituales para mantenernos a raya e impedir que volvamos del otro mundo. Y algunos son muy eficaces. La anciana Nana Sida lleva décadas utilizando esos rituales. Colocamos una vela en cada esquina para que su ruta hacia el más allá esté iluminada. Aunque no sabría precisar el origen exacto de estas tradiciones. Debo hacerlo con cuidado para que el ataúd no se queme. Una de las costumbres más comunes es esparcir en el ataúd semillas de amapola para que el difunto se entretenga con ellas. Además, la amapola es un narcótico que tranquiliza al espíritu de la persona fallecida. También se puede poner un poco de pólvora para que el espíritu tenga miedo de volver. Restregar un ajo en las paredes interiores para que el espíritu pueda descansar es otra costumbre tradicional. Durante los últimos años, algunos han comenzado a introducir en el ataúd un teléfono móvil